Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy analizaremos un caso del cual vendría siendo la última actividad de este módulo. El módulo lleva con nombre Sociedades y Contratos Mercantiles. Ah, y el nombre de la actividad es Aplicación Práctica de la Norma a los Contratos Mercantiles Internacionales. Mi nombre es Pamela García Castellanos y mi matrícula es 2202-1819. El nombre de mi asesor es Alfredo Hernández Pérez. Ahora pasaremos al caso. Lo leeré poco a poco y lo iremos analizando. Dice, el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. Hasta aquí podemos captar que llegaron a un acuerdo siendo de diferentes lugares. ¿Se pactó algo? Ahora, el objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Se hizo un pedido grande. Ahora, las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos. Hasta aquí nos queda claro que nada fue físico, que todo fue por medio de palabras, de cosas, de correos electrónicos, de cosas que quizá y más adelante que terminemos de leer el caso nos podamos dar cuenta que no se llevaron a cabo. Vamos a ver. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Podemos ver que fue una cifra grande de dinero, la cual sería conveniente que fuera de manera presencial y que se llegara a un acuerdo presencial debido a que no estamos hablando de una cantidad baja, sino que ya son 2 millones de pesos. Ahora, se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio, fíjense muy bien, en el mes de junio, el contrato se firmó el 30 de enero. Se pactó que la mercancía se entregaría en 3 meses máximo. Estaríamos hablando de marzo. Para el 30 de marzo la mercancía ya debería de estar. Máximo abril. Ahora, en el mes de junio, al llegar la mercancía, estamos viendo que pasó más de 3 meses. El personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Sin duda fue una pérdida para el hospital debido a que invirtió 2 millones de pesos para un material que no estaba completo. Dicho esto y analizando este caso, pasaremos a las siguientes preguntas para ver en qué quedó todo esto y cómo se puede solucionar o cuál debió de haber sido la manera correcta. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Como podemos ver, fue un tipo de contrato internacional debido a que uno se encontraba en España, que es el hospital, y el otro se encontraba en Nueva Zelanda, el cual fue el laboratorio. Ambas partes siendo de distintos países, pues es una compraventa internacional.
Pasaremos a la siguiente pregunta, la cual dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Claro que sí, debido a que el contrato internacional en su definición nos dice que es un acuerdo entre distintas partes que residen en estados diferentes. Y esto pues claro que es lo que nos dice el artículo 3 y 7 de las Convenciones Unidas de Regularización de Compra-Venta Internacional y el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derecho Aplicado a los Contratos Internacionales. Pasaremos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, este contrato en particular se celebró vía correo electrónico. Como pudimos ver, le enviaron hasta la firma electrónica y todo fue por correo electrónico. Y está respaldado por el artículo 2 de las Convenciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional del Correo Electrónico. Ahora pasemos a las siguientes preguntas. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, aquí hay dos partes de obligaciones, la del vendedor y la del comprador. Las obligaciones del vendedor están descritas del artículo 30 al 52 de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, así como entregar los objetos, ah, la Convención de la sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, así como entregar los objetos vendidos y sus facturas y documentación bajo las estipulaciones del contrato que ambos acordaron. Ahora, la parte del comprador viene estipulado del artículo 53 al 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancía. Además, que se debe tener concretado el precio en la fecha y el lugar para entrega y pago. Si esto llegase a fallar, se puede acoplar un plazo para pagar al entregar. Y a esto nos referimos como en el caso que estábamos analizando sobre que pactaron, tuvieron un contrato. Hicieron el contrato, llegaron a un acuerdo en el cual decía que máximo 3 meses se iba a entregar esa mercancía. Y en el contrato venía el tipo de mercancía que iba a ser, cuántos iban a ser, el costo que iba a tener. Claramente llegaron a un acuerdo del cual el vendedor no cumplió con lo que había pactado, por lo que no lo estamos viendo como que no es correcto. Hubo varias incidencias de las cuales no se llegó a un acuerdo, o quizás sí llegaron a un acuerdo, como dice el caso, pero no lo cumplieron. Y pues es lo que nos dice en el artículo de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa. Claramente ahí viene detallado el cómo se debe tratar tanto del comprador como el vendedor. Porque si el comprador pacta, o sea, si él al momento está pagando los 2 millones, claro que va a tener esa preferencia y claro que va a necesitar como que se le entregue lo pactado en el tiempo y forma, porque se está pagando en tiempo y forma. En dado caso que el comprador no diera el dinero,
en tiempo y forma como se acordó en el contrato, podrían llegar a un acuerdo para que se entregase después o antes del pedido. Podría ser 50% al inicio y 50% concluyendo, ya que eso da mayor seguridad para que te entreguen en tiempo y forma y completo pues el pedido. Y más en los casos cuando estamos hablando de cosas internacionales y por vía correo electrónico. Siendo así esto que existen leyes y que se tienen que pactar porque si no se puede meter en problemas legales debido a que pues no se está cumpliendo lo que dice en la ley. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, hay diferentes instrumentos enfocados en la regulación de los contratos de compraventa internacional específica. Estas se basan en las obligaciones contractuales. Un ejemplo de este es los contratos de compraventa internacional de mercadería, la Convención Interamericana, Ley de Modelo de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico del año 1996. En este caso, es aplicable el artículo 1 de los contratos de compraventa internacional de mercadería, mencionado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. Y el artículo 1 dice, la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. Pasemos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, este es el caso de que no se están cumpliendo las obligaciones de ninguna de las partes. Entonces, este puede prescindir del contrato, como lo estipula el artículo 73 de las Convenciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. Si el pago sí ha sido realizado, y tenemos que poner mucha atención en esto, si el pago sí ha sido realizado, argumentando esta parte, se puede solicitar una indemnización, como lo dice el artículo 75 al 77 de esta misma convención. Y a esto nos referimos en que si el comprador pagó en tiempo y forma y no recibió el artículo como debía y como estipulaba el contrato, se le puede hacer una indemnización por los daños provocados y porque él esperaba otra cosa y fueron gastos que se le tienen que regresar porque fue pérdida para el comprador. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, bueno, nos dice, ¿crees que procede la cancelación de contrato? Bueno, según el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, si el acuerdo es mutuo, se puede cancelar,
debido a que no se están cumpliendo como lo estipularon en el contrato. Y llegando a la conclusión, vamos a dar nuestro punto de vista. Y pues claramente son cláusulas a mencionar muy importantes. Y yo las resumo así. Para prevenir conflictos en los contratos es siempre dar correctamente la descripción del contrato y consecuencias de que no se cumpla por completo. Y más en estos casos si se trata de otros lugares que no están en donde mismo, que está siendo pactado por correo electrónico. Creo que es mejor aclarar en el contrato ciertas sanciones y darlos más específicos, ya que estamos hablando de una cifra elevada, siendo así temas un poco más delicados y de los cuales se tiene que llevar cierta responsabilidad, que como vimos por parte del vendedor, no la hubo. Entonces, todo desde el inicio tiene que estar bien pactado. En este caso, el comprador debió de haber hecho un contrato en específico o leer bien el contrato de pues dicha empresa, dicho laboratorio, para así poder pues hacerlo más de una forma más segura para el comprador. Ante la ley, ¿se puede hacer algo? Claro que sí, pero se pudo haber evitado desde un inicio. Y pues esto sería todo por mi parte. Espero haber solucionado todas las preguntas y, y pues sería todo. Muchas gracias.